¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva revisión de las noticias aquí en Noticias en Duna. 11 de octubre, un día lleno de informaciones, pero la más importante de todas es que Josefina Stavrakopoulos está de cumpleaños. ¿Cómo estás, José? Muchas felicidades. Te queremos mucho. Yo también los quiero. Me han tratado muy bien hoy día. He recibido mucho cariño y mucho amor, así que estoy muy feliz. ¿Muchos regalos también? Sí, muchos regalos. Lo que no ha sido tan feliz es el clima, porque me encanta el sol y está... Pero está saliendo el sol, ¿ah? Sí. Estaba viendo aquí en la ventana de los estudios de Duna y algo de sol está saliendo. Parece que te está sonriendo la tarde para cuando salgas y aproveches tu día feliz. No sé por qué dicen chubascos todo el día, máxima de 17. Tenemos 12 a esta hora de la tarde. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, les cuento que a esta hora tienen 10 grados, máxima de 15. Concepción, 7 grados, se espera una máxima de 15 también, parcialmente cubierto. Y Puerto Montt, nublado, 6 grados a esta hora y van a tener una máxima de 13. Lo que nos dice la dirección meteorológica a esta hora de la tarde. Está estallando el Twitter de Duna por la celebración del cumpleaños de Josefina. Todos dándole muchos besos, cariño, abrazos. No se ha abierto la champaña todavía, pero en un minuto se abre. Más rato. Bueno, ya, vamos con las noticias, vamos con los que nos compete, porque hay informaciones, por supuesto, que han sido parte de la pauta noticiosa durante esta jornada. Destacar, por ejemplo, lo que ha sido esta polémica, la discusión que se mantiene por el proyecto Aula Segura en dos frentes. Primero, en el Congreso, lo que pasó en la Comisión de Constitución, y luego los entuertos que se generaron en la discusión legislativa en la Comisión de Educación de la Cámara Alta. Pero el día de hoy un nuevo elemento, nuevo entre comillas, es un adicional que se da. Las imágenes que publicó a través de su red de Twitter el alcalde de Santiago, donde se ve un video terrible donde alumnos del IMBA están golpeando en el suelo a carabineros. Él dice: parlamentarios, pónganse las pilas de alguna manera, vean lo que está sucediendo, aprueben este proyecto Aula Segura. El gobierno también el respaldo a lo que ha sido esta iniciativa para la expulsión de alumnos que participen de hechos graves, violentos. Un tema, por supuesto, que vamos a estar desarrollando en los próximos minutos aquí en Noticias en Duna. Un tema que también destacamos es una noticia que no le gustó para nada a Juan Carlos Cruz, a José Andrés Murillo y también a James Hamilton, porque recibieron una notificación desde el Arzobispado de Santiago. Habían ingresado un recurso de reposición que congelaba nuevamente la demanda que llevan adelante por los abusos cometidos por Fernando Karadima. Los denunciantes aseguraron que esto es parte de la estrategia de la Iglesia y esperan que la cita entre el presidente Sebastián Piñera y el Papa Francisco, que se va a dar ahora este fin de semana en su gira por Europa, pueda destrabar de alguna forma las causas de este tipo de casos al interior de la Iglesia. Otras noticias nacionales: el gobierno ya abrió los primeros procesos de expulsión a migrantes no regularizados, en este proceso que ha llevado a cabo los últimos meses. Se esperaba entonces que iba a suceder con este nuevo paso, con la expulsión de aquellos que están de manera ilegal finalmente en nuestro país. Un balance que se va a tener en las próximas horas, pero el día de hoy comienza ese proceso. Oye, ya hay informaciones también del ámbito internacional. Varias de ellas vienen, por ejemplo, desde Brasil, los nuevos sondeos tras la primera vuelta presidencial que le están dando la ventaja a Bolsonaro. También hay noticias que vienen de Estados Unidos con la caída de Wall Street. Así es, críticas del presidente Donald Trump a la Reserva Federal. Dijo que se está volviendo loca. Esa es la frase, se las dejo. Hay también respuesta de autoridades económicas internacionales, como por ejemplo la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, que no le gustó para nada ese dicho y defendió al Banco Central de Estados Unidos. Eso y mucho más, el deporte también, como siempre, aquí en Noticias en Duna. 1:03 p.m, vamos de inmediato con los titulares. En medio de su gira por Europa, el presidente Sebastián Piñera llega esta mañana a Hamburgo y se va a reunir con el presidente del Senado y el alcalde de la ciudad. Durante la jornada tiene planificado un encuentro con empresarios locales y navegar por el puerto de Hamburgo. El gobierno emplazó a los parlamentarios a no seguir demorando la tramitación del proyecto Aula Segura. El vicepresidente de la República, Andrés Chadwick, subrayó la necesidad de que los legisladores respalden el proyecto de ley con agilidad para poner fin a los hechos de violencia en establecimientos educacionales. Aula Segura es un proyecto de ley extraordinariamente necesario y urgente. Queremos proteger a los estudiantes en nuestros liceos, a nuestros profesores en nuestros liceos, frente a acción de verdaderos delincuentes que se encapuchan, se disfrazan, a veces se hacen hasta pasar por estudiantes. Necesitamos esa ley para ejercer un aspecto que es fundamental,
disciplina, autoridad, que los directores de los liceos, cuando ven que hay un estudiante que tiene en el liceo bombas Molotov, artefactos incendiarios, que los tira, que produce daño, que destruye el liceo, tenga la mínima atribución, la mínima, que es poderlo expulsar del liceo, suspenderlo de sus clases. En el marco del proyecto de Aula Segura, el alcalde de Santiago denunció una cobarde golpiza de un grupo de estudiantes en contra de un carabinero. Las imágenes que difundió el edil Felipe Alessandri dan cuenta de una intervención de carabineros en el INBA la semana pasada. Yo hago un llamado para que tramitemos prontamente el proyecto de ley de Aula Segura que nos va a dar herramientas para sacar de estos establecimientos a delincuentes que muchas veces se disfrazan del uniforme para generar la anarquía. Aquí hay unas nuevas generaciones, como en esta escuela que estamos hoy día, de alumnos que sí quieren estudiar. Por favor, yo insisto en que necesitamos hacer un llamado como sociedad y yo como sostenedor a la pronta tramitación del proyecto de ley para ir dejando de lado estos hechos lamentables. En otras noticias, ya se lo comentábamos, el gobierno abrió los primeros procesos de expulsión a los migrantes no regularizados. El trabajo de la Policía Civil se centró en sectores de la comuna de Santiago en que se registra un elevado tránsito de foráneos. El Arzobispado de Santiago ingresó un recurso de reposición que congela nuevamente la demanda ingresada por las víctimas de Fernando Karadima. Los denunciantes aseguraron que esto es parte de una estrategia de la Iglesia y esperan que la cita entre el presidente Piñera y el Papa Francisco permita seguir avanzando y destrabando las causas en Chile. Desde la oposición propusieron un proyecto en que las violaciones a los derechos humanos sean un ramo obligatorio en los colegios. La iniciativa busca reforzar la enseñanza de los crímenes cometidos en el régimen militar en base a los antecedentes de los informes Rettig y Pali. A raíz de la ley Zamudio, la Corte Suprema acogió una demanda en contra de la Municipalidad de Ñuñoa tras negarse a renovar la licencia de un conductor. El máximo tribunal reconoció discriminación al hombre con parálisis total en sus piernas al no someterlo a exámenes especiales como sí lo habían hecho anteriormente. Y las ventas del Cyber Monday 2018 llegaron a los $233 millones, superando las expectativas propuestas por la Cámara de Comercio de Santiago. Las transacciones superaron el 1.700.000, mientras que las visitas fueron de 85 millones en los 3 días que duró este evento del comercio electrónico. 1:07. Impresionante las imágenes de las que hablábamos de el INBA, donde Carabineros interviene, habían manifestaciones, habían jóvenes haciendo desórdenes, llega Carabineros y las imágenes difundidas por el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, son muy impresionantes. Se ven a jóvenes golpeando la cabeza de un carabinero sin casco, estaba solo. Y son, por supuesto, imágenes que preocupan de cómo se está llevando y generando la violencia en estos establecimientos. De hecho, le sacan el casco una patada a ese nivel. Terrible. Son imágenes que realmente son sorprendentes, por supuesto, y a raíz de esto, el alcalde de la Municipalidad de Santiago hizo un llamado a los parlamentarios a aprobar este proyecto de Aula Segura que ha sido tan controvertido y que ha sido el tema durante toda esta semana. Sí, habló el alcalde de Santiago. Recordemos que parte de los hechos que han impulsado al gobierno a presentar este proyecto de ley Aula Segura justamente se dieron en ese municipio donde el alcalde y la municipalidad, por supuesto, es sostenedora. Lo escuchábamos en las declaraciones, pero también entregó otras, donde va entregando elementos con respecto a este video que publicó en sus redes sociales, haciendo el llamado a los parlamentarios a acelerar el trámite y finalmente dejar las discusiones de lado. Eso es lo que decía el alcalde de Santiago. Dice, esta es una olla a presión que en cualquier momento va a estallar y vamos a tener que lamentar la muerte de un estudiante. Estas declaraciones se hacen referencia a la golpiza que afectó al cabo segundo Enrique Quintanilla, quien recibió golpes de puño y patadas al interior del internado Parros Arana y que evidentemente se suman a los otros hechos. Esto también, José, en lo que son los llamados por parte también del gobierno. Escuchábamos al actual vicepresidente de la República, ministro del Interior, Andrés Chadwick, donde llama a actuar con más celeridad, a dejar las discusiones de lado, pero hemos conversado durante varios días sobre el tema proyecto Aula Segura y varios hitos. Primero, la Comisión de Constitución, recordemos que por 3 votos a 2 consideró inconstitucional este proyecto, señaló que no tenía garantías de que se pudiera dar el debido proceso.
los comentarios desde el Ministerio de Educación, que se ha hablado de flexibilidad para poder discutir algunos temas, pero desde la oposición que no gusta para nada este proyecto, porque evidentemente ven la posibilidad de que se use mal, de que haya un mal uso de las atribuciones que se le podría entregar a los administradores de los establecimientos educacionales. También había un llamado por parte de la oposición en la presidenta de la Comisión de Educación, Yana Proboste, en ese sentido, la senadora Yana Proboste. Sí, hay varias declaraciones, sobre todo durante toda esta semana, que ha estado muy presente el proyecto de Aula Segura. En cuanto a las declaraciones de Yana Proboste, la senadora DC usó de alguna forma la analogía para destacar la actitud de la oposición ante el primer traspié del proyecto. Ella dice, lo que hicimos no fue expulsarlos, fue darles una oportunidad en cuanto a los jóvenes, que era el principal punto que desde la oposición hacían hincapié, el debido proceso en cuanto a la defensa de los estudiantes antes de ser expulsados. Recordemos que el gobierno quería acotar el plazo de expulsión y desde la oposición no estaban de acuerdo y tampoco estaban de acuerdo en la medida en cómo ellos tenían las capacidades para defenderse. Claro. Bueno, finalmente Yana Proboste dice, podríamos haber tomado el camino que muchas veces tomó la derecha, siendo oposición, de ir al Tribunal Constitucional, pero nos interesa debatir la violencia escolar. De alguna forma también se están mostrando disponibles para un diálogo y aprobar este proyecto, por supuesto haciéndole algunas modificaciones. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, que en estos momentos es vicepresidente, sí, porque el presidente Sebastián Piñera, como sabemos, está de gira por Europa, llamó a los parlamentarios esta mañana a poder tramitar con rapidez este proyecto de ley de aula segura que está siendo impulsado por el gobierno y que, como sabemos, busca poner fin a estos hechos de violencia que tanto se lamentan. Hay dos miradas en esta discusión y que se pueden dar con otros proyectos de ley, así que no es gran novedad de parte de las dos partes. Aquí no estamos tomando partido por una ni otra, sino que comentando lo que ha sucedido. Desde el gobierno se habla de obstruccionismo, que ya ha acuñado ese concepto en otras iniciativas que están siendo discutidas en el Congreso. Desde la oposición se habla de un proyecto mal hecho y que de alguna manera también se complementa con las palabras de la senadora Proboste con respecto a ir mejorando el proyecto para finalmente no tener problemas que, por ejemplo, lo lleven en algún minuto a ser impugnado o ser discutido en el Tribunal Constitucional, porque claramente, claro, en la Comisión de Constitución, en esta votación que no es vinculante con la discusión que sigue en la sala del Senado, pero marca un punto donde podría alegarse la inconstitucionalidad de este proyecto para hacer ley. Así que, ojo, hay dos posturas que hay que llegar a acuerdo, a consenso, para finalmente ver el tema que yo creo que es súper transversal, de que hay hechos de violencia que ya son totalmente condenables, pero que también hay un debido proceso y un juicio justo que se debe haber para quienes de repente pueden ser juzgados de mala manera. Sí, ayer hay muchas ocasiones, muchas situaciones. Sí, por supuesto. En el tema de la arma, en el tema de lo que decía el ministro Chadwick, de aquellos que guarden, que porten armas, bombas molotov, ahí creo que no hay mucho disenso, digamos, no hay mucho problema. El tema es cuando se le da el tiempo a los padres, porque son finalmente los padres muchas veces y generalmente los que tienen que cargar con esto, que puedan hacer una defensa de sus hijos. Y también qué pasa con ese niño, niña o adolescente que es expulsado del colegio, porque tiene que ser reubicado, claro. O sea, aquí se tiene que mantener la obligación del Estado de entregar educación a los menores de edad. Entonces también hay un punto ahí que ha generado cierta discusión que tiene que ser acordada, tiene que ser conversada en el Congreso, como todos los proyectos de ley. Sí, hubo hartas conversaciones el día de ayer, estuvo bien discutido el tema, incluso desde La Moneda acordaron que se va a renovar la suma urgencia de esta iniciativa que vencía durante la noche, sí, y así van a poder tener un nuevo plazo que es de 15 días a partir ya del próximo martes para que sea despachado desde la Cámara Alta. Se van a recibir a diferentes expertos, a directores de colegio, a profesores. También va a estar hablando el ministro del Interior, Andrés Chadwick, en la Comisión de Educación, y después se va a votar, así que van a tener un poco más de tiempo para seguir avanzando en este proyecto de ley que, por supuesto, es fundamental, sobre todo con los hechos que veíamos a través de las redes sociales y que publica el alcalde de Santiago.
1 de la tarde con 14 minutos, dos noticias que quería destacar brevemente, lo que es el balance por parte del presidente Piñera de esta gira europea. Alemania, estaba en Hamburgo el día de hoy, también estuvo en España, declaraciones también que chocaron con respecto a su mirada sobre Jair Bolsonaro en Brasil, hubo de todo. Bueno, en breves declaraciones, tras visitar el puerto de Hamburgo, el presidente Piñera se mostró satisfecho por los resultados de la gira. El mandatario calificó de intensa y fecunda la gira por el viejo continente, asegurando que también ha logrado muy buenos acuerdos tras su paso por España, Francia y Alemania. Reuniones con los mandatarios, con las máximas autoridades, donde uno de los temas era medio ambiente, relaciones internacionales comerciales y por sobre todo nuevos acuerdos con la Unión Europea. Por eso era importante las reuniones con España y por sobre todo con la canciller Angela Merkel, que sabemos, Alemania es uno de los grandes sostenedores de este bloque comunitario que es bien importante para Chile en términos no solamente comerciales, sino también de intercambio de conocimiento, intercambio también migratorio, entre otros. Así que ahí es el balance del presidente Piñera. Y lo otro que quería destacar es lo que sucede en Quintero, no se los olvida, Quintero y Puchuncaví, por supuesto. El día de hoy, de hecho, novedad porque la Superintendencia de Medio Ambiente formuló cargos a Oxiquim, ya había formulado cargos contra ENAP, ahora contra Oxiquim por el incumplimiento de obligaciones contenidas en la resolución de calificación ambiental, todo un aspecto técnico por supuesto que ha sido tomado en cuenta por la superintendencia. Sigue bien latente la preocupación con respecto a la contaminación y los efectos, las intoxicaciones masivas, hay que decirlo, que se han estado dando en ese cordón industrial, zona de sacrificio medioambiental, que también es un concepto que está siendo discutido de fondo, porque no puede ser que en una zona de sacrificio ambiental, ya existiendo el concepto, viva gente. Entonces hay todo un tema ahí. Oye, yo también quería destacar otro tema que está en la agenda, es la 1:16, porque ayer durante la noche el abogado de Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo y James Hamilton recibieron esta notificación que desde el Arzobispado de Santiago habían ingresado un recurso de reposición que congelaba nuevamente esta demanda que están llevando adelante por los abusos que cometió Fernando Karadima. Bueno, en este documento se solicita a la Corte de Apelaciones de Santiago modificar la resolución del pasado 4 de octubre donde se había rechazado el exhorto solicitado al Vaticano por la Arquidiócesis capitalina con el fin de poder acceder a estos antecedentes que pudieran haber sido recopilados por el enviado especial Charles Chicluna, que es bastante conocido en estos temas de la Iglesia, ha pasado ya 2 veces, si no me equivoco, por nuestro país investigando este tipo de casos. Bueno, ellos quieren recopilar información sobre este presunto encubrimiento cometido por el ex párroco del Bosque. Para Juan Pablo Hermosilla, abogado de los denunciantes, la situación está bordeando lo absurdo, ya que además de exhorto es a su juicio innecesario. Dice, son parte de la Iglesia, si querían pedir antecedentes, que los pidan y presente, dijo Juan Pablo Hermosilla respecto de este recurso que interpuso el arzobispado a última hora para retrasar nuevamente esta causa civil por el caso de Fernando Karadima. Oye, y un último tema, el Cyber Monday, muchos lo disfrutaron, muchos lo criticaron, hubo de todo. Siempre en estos eventos de comercio electrónico hay miradas contrapuestas, pero los números se hablan por sí solos. Alguien me decía, oye, pero es que esto es una estafa, no puede ser que no haya oferta. Bueno, pero finalmente le va tan bien que algo te quiere decir. Obviamente hay mucho que trabajar. Hay ofertas, pero uno tiene que estar vitrineando desde mucho antes lo que uno quiere comprar para ver si realmente es la oferta. Igual muchas veces inflan el precio, lo ponen en oferta y claro, está un poco más barato, claro, pero no a ese descuento. ¿Te fue bien el Cyber Monday? Me fue bastante bien. Sí, ya, ahí hay una clienta contenta. Sí, no, oye, sí, pero es que hay que estar viendo. Hay que estar viendo, hay que estar todo el día, es complejo. Oye, pero los números, para ser bien en concreto, las cifras que entregó el día de hoy la Cámara de Comercio de Santiago, que organiza este Cyber Monday por 3 días, 33 millones de dólares. La proyección era alrededor de 200 millones de dólares. Supera también lo que han sido las últimas versiones de este evento, porque está el Cyber Monday, pero también el Cyber Day, que hay que diferenciarlos. Cifra superior, claro, 190 millones de dólares a 2017 y 210 millones de dólares superior al Cyber Day de mayo, es decir, supera también lo que fue el primer evento, gran evento de comercio electrónico de este año. Una cifra bien relevante, eran 284 empresas, ya era un registro inédito en términos de participantes para este hecho. Las categorías que más se vendieron, las clásicas por lo que veo acá, tecnología, viajes, vestuario y calzado, es lo que la rompe en este evento de comercio electrónico. Y de transacciones,
1.737.085 millones de visitas por parte de los usuarios. Así que, en términos de las cifras, el balance, todo bien. Hay que esperar otra cifra, que es súper importante. ¿Cuál? Los reclamos, las quejas, bueno. reclamos formales, porque ya lo habíamos comentado, cuando se hacía un reclamo a través de las redes sociales, Twitter, no servía de nada si finalmente no se hacía un reclamo formal en el CERNAC, que eso es lo que finalmente se contabiliza. Hasta el segundo día habían 130 quejas más o menos, son quejas que también van a ser procesadas por el Servicio Nacional del Consumidor para ver si hay acuerdo entre las partes, el consumidor que está insatisfecho y la empresa, o si finalmente hay que llegar a otro tipo de instancia. Así que vamos a estar esperando eso y lo que se diga desde el Ministerio de Economía, que estaba muy atento a esos dos puntos: los resultados positivos del Cyber Monday, pero también este trabajo que se tiene que hacer en el comercio electrónico para dejar a todos contentos. Si va a hacer ofertas, que hayan ofertas. Habían casos, por ejemplo, que se repiten desgraciadamente, que uno va a comprar, no sé, unos zapatos a 20.000 pesos, 20.000 pesos estaba, un descuento de, no sé, 16%, llegaba a hacer la transacción y se subían inmediatamente a 25.000, y no era un tema de él, el envío, nada, sino que cambiaba porque se acabó la oferta o cambió la oferta. Entonces hay que tener cuidado con eso. Oye, yo solo puedo decir que ayer fui a una multitienda y constaté ahí mismo el éxito que había tenido el Cyber Monday, porque pasé por fuera de esta sección en donde sale como retira en tienda. Ah, sí, pues. Una fila. Ah, sí. Es que impresionante. Ya, ahí se nota. Así que ahí yo dije, bueno, no hay números todavía en ese momento, pero constaté que les fue bastante. Recordemos que de las últimas versiones el Cyber Monday se hacía en noviembre. Sí. Este año cambió. Primero porque querían desligarla o hacer un evento distinto a lo que son las ventas del comercio físico, que también el comercio electrónico tiene mucho durante noviembre, pensando en Navidad, por ejemplo. Y también el análisis que se hizo desde los expertos es que se adelantó porque las ventas del comercio estaban un poquito flojas, de hecho sí, bastante flojas, así que esto podría darle un impulso también a las empresas para ayudar a la economía nacional en estos meses que son importantes. De hecho, más que el comercio gran comercio, el comercio mediano, chico, se la juega a todas durante estos meses, así que apoyar el comercio nacional si se puede, porque nos ayuda a todos finalmente. 1:21 minutos, ¿te parece? Vamos al mundo. Vamos a noticias internacionales aquí en Noticias en Duna. El jefe del partido en que milita, Jair Bolsonaro, dijo que el candidato a la presidencia no va a privatizar Petrobras en el corto plazo si es electo. Gustavo Bebiano afirmó que la venta de la petrolera recién podría ser considerada después de que la compañía haya sido revitalizada con un cambio en la gerencia. Los opositores venezolanos marcharon junto al cortejo fúnebre del concejal Fernando Albán en Caracas. El cardenal Jorge Urosa ofició la misa a la que asistieron diputados y dirigentes políticos como Enrique Capriles, Daniel Ceballos y María Corina Machado. El gobierno de Malasia decidió terminar con la pena de muerte en su país. El Poder Ejecutivo enviará el próximo lunes la iniciativa al Congreso, luego de que la oposición a este tipo de condena creciera cada vez más. En el caso de los chilenos detenidos hace más de un año, su defensa interpuso un recurso para modificar los cargos de este asesinato. Y las bolsas viven un jueves a la baja con pérdidas en los mercados asiáticos y también caídas en las aperturas de las bolsas europeas tras la fuerte baja que se vivió ayer en Wall Street, un mercado tenso por la guerra comercial y las eventuales nuevas alzas en las tasas de interés en Estados Unidos, criticadas por el mismísimo presidente Donald Trump. La bolsa de Tokio, de hecho, perdió 3,89%, el Shanghai más de 5% y el Hang Seng de Hong Kong terminó con una baja de 3,5% este jueves. La Reserva Federal se ha vuelto loca, es lo que dijo Donald Trump. Oye, pero es que yo le seguí harto el punto a Trump con sus comentarios sobre la Fed. Y esto, claro, es de los más directos, pero en la campaña fue súper crítico de la Reserva Federal, el banco central más importante del mundo. ¿Qué es lo que pasa? En diciembre ya los expertos, los economistas esperan que haya una nueva alza en las tasas de interés. Actualmente están en 2% y 2,25%. Hace, me podré equivocar, 2 años estaban en 0 y 0,25. De hecho, se mantuvieron 4 o 5 años en niveles mínimos históricos. Eso de alguna manera hablaba del dinero barato. ¿Por qué? Porque con una tasa muy baja era bastante más conveniente ir a pedir un crédito, por ejemplo, un préstamo. Bueno, ahora obviamente con una economía que crece, que está más robusta, que tiene un desempleo bajo y una inflación que sana,
dicen los expertos, se dice, ahora hay que normalizar este tema y la política monetaria te obliga a subir las tasas de interés. El problema es que si uno sube las tasas de interés, se empieza a mover todo y se mueven los mercados porque se ponen nerviosos. Los bonos soberanos, los bonos del Tesoro norteamericano también empiezan a tener rendimientos distintos y eso produjo que el día de ayer Wall Street cayera cerca de 4% con un efecto el día de hoy en las bolsas asiáticas y europeas. Donald Trump dijo, se está volviendo loca la Fed. Dijo que no era el minuto, que la situación económica era bastante positiva para de alguna manera hacer un shock tan intenso y que podía esperar un poco. Salió al paso la máxima autoridad del Fondo Monetario Internacional, no criticando directamente a Donald Trump, pero sí defendiendo el trabajo de la Fed. Dijo que con un desempleo bajo, con una inflación moderada y con un crecimiento de la economía, lo más inevitable y normal era justamente aumentar las tasas de interés, normalizar la situación monetaria del país. Así que de ahí, y por un lado y otro, Trump finalmente dijo que la Fed se está volviendo loca, y eso que ahora con su nuevo presidente nombrado por Trump, ratificado por el Congreso norteamericano, Jerome Powell, que de alguna manera le quita el piso. Para que andamos con cosas. Toda la razón. Oye, yo también quería contarles, a lo mejor esta noticia no es tan importante, relevante a nivel noticioso puro y duro, pero por supuesto llama la atención, porque no sé si te suena la nave Soyuz. Sí, claro. Bueno, esta nave debía transportar a 2 astronautas, uno estadounidense y el otro era ruso, a la Estación Espacial Internacional. Bueno, tuvieron problemas en el motor después de su despegue. Posteriormente, el estadounidense y el ruso tuvieron que aterrizar en Kazajistán debido a este problema que tuvieron, pero se habla que no tuvieron mayores inconvenientes ellos en su salud. Los equipos de búsqueda y rescate reportaron que estaban en contacto con la tripulación, que se reportaban que estaban en buenas condiciones al momento de este aterrizaje forzado. El lanzamiento de esta nave se produjo durante la mañana, según reportó en directo a la NASA y también una agencia rusa. A mí me llama la atención que en esta época se sigan generando estos problemas, porque esta nave, si no me equivoco, era creada en el momento de la Unión Soviética. Sí. O sea, tiene bastante tiempo, o este método, estas tecnologías que tiene esta nave, es bastante antigua. Pero estará enchulada. Por supuesto, pero igual. Bueno, no. Es que ha habido hartos problemas. Hubo no me acuerdo los nombres de los casos, pero hubo 2 problemas anteriores, incluso murieron personas. Claro, mucho más grave. Entonces, claro, que sigan pasando estas cosas a mí me llama la atención. Ya no estamos en la carrera espacial, pero sí hay ambiciones con respecto a colonizar, a poder llevar a más gente, común y corriente al espacio. Bueno, no es tan fácil, estamos hablando de llevar a gente fuera de la estatua. Bueno, el problema que tuvieron con esta nave es que había un agujero en esta nave. Y dicen ya desde la NASA que no están descartando que el hecho no sea intencional. Ah, claro, que puede ser sabotaje. Que puede ser sabotaje. Claro. Uy, eso estaría más complicado. Hay una línea investigativa ahí que va a tener que empezar a formarse, pero por supuesto está recién empezando. Obviamente. Hoy día recién aterrizaron de emergencia en Kazajistán esta nave que transportaba a un estadounidense y a un ruso. Habrá que quedarse atento. Es como un chiste eso. Había un ruso. Sí, un estadounidense. Un ruso y un estadounidense. En una nave de la Unión Soviética. Ya, bueno. 1:00 con 27 minutos. Rápidamente vamos a noticias del deporte. Nicolás Jarry se despidió del Master 1000 de Shanghái. El chileno cayó en los octavos de final ante el británico Kyle Edmund, quien necesitó solo 2 sets y 90 minutos para terminar con el sueño de la primera raqueta nacional. Y la NFP y la oposición preparan sus candidatos para competir contra Harold May Nichols en la elección del presidente del ente rector del fútbol chileno. Entre los nombres que suenan estaría Sebastián Moreno, que es actual director de la NFP y que seguiría el legado, la continuidad de Arturo Salá, mientras que otro grupo de clubes estaría atentando a Jorge Contador, presidente de Coquimbo, para presentarse en los comicios. 1:00 con 28 minutos. Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodegas San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje los avala. Encontrarás desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución. Bodegas San Francisco, desarrollando espacios de confianza. En Credit Corp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisfacen los objetivos de los clientes más exigentes.
Son parte del grupo financiero Credicorp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. Con Cenegocio obtenga ahorros, control y trazabilidad en sus compras a través de las soluciones de licitaciones, portal de compra, gestión de facturas electrónicas y administración de contratos. Visite cenegocia.com. Cenegocia, innovación en compras y abastecimiento. Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos. Sigue la sintonía de Radio Duna, ya vienen los titulares de la tercera EPM y luego información privilegiada. Josefina, que lo pases muy bien en tu cumpleaños. Muchas gracias, te lo agradezco. Ya, nos vemos, que estés muy bien. Buenas Chao, tardes. Buenas tardes. Duna presenta La Tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, bienvenidos a la revisión de los principales titulares de la tercera APM que ya están disponibles en latercera.com. Daños genéticos y cáncer. El lapidario informe médico sobre la contaminación en Quintero y Puchuncaví destaca hoy la tercera PM. También trae cuentos eróticos, relatos infantiles, teoría política y desahogo, guía de libros escritos o firmados por políticos. También destaca Dávalos vuelve a la carga contra Canal 13, acusa daño irreparable y cita a la presidenta de CNTV por Yerko Puchento. Son parte de los principales temas que van a poder revisar y conversar durante la tarde en el programa La Tercera PM. En Sinergia Inmobiliaria pensamos cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócenos en isinergia.cl.